pesar de tantas cosas, Dios mío, tu pueblo, Dios mío, Señor, lucha para mantener la unidad. Entendemos, Dios mío, que tenemos un enemigo y el enemigo vino a destruir lo que tú estás haciendo, Padre. Pero tú has prometido, Dios mío, Señor, que le darás victoria a tu iglesia. Y que tu iglesia, Dios mío, Señor, mirará, Señor, la victoria al final también. Debido a este libro de revelaciones que estamos estudiando, entendemos que vienen cosas grandes, Dios mío, que van a sacudir esta tierra, Padre, que van a hacer estremecer a mucha gente, Padre. Pero entendemos también que tu venida está cerca. Está tan cerca, Señor, que las cosas ya se están desarrollando, Dios mío. Sabemos, Señor, que nosotros, Padre, alcanzaremos, Padre, a ver estas cosas, debido a que esta es la generación que va a ver, Dios mío, Señor, tu llegada, que va a pasar por esos momentos tan difíciles. Padre, te pedimos por las almas, por las vidas, que nosotros nos movilicemos y podamos alcanzar, Dios mío, Señor, todos aquellos, Padre, todos aquellos, Dios mío, Señor, que están ya listos para ser cosechados. Que tú pongas esa hambre y esa pasión, Dios mío, Señor, para que puedan ser parte, Dios mío, Señor, de esa gran victoria a la cual tú ya tienes destinada para tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Estamos estudiando el libro de Revelaciones y vamos a entrar en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Un repaso rápidamente, ¿verdad? Hemos entendido que este libro tiene una cronología en la cual el capítulo 1 de Revelaciones nos dice en el versículo 19 que Juan escriba las cosas que eran, las que son y las que han de venir, dándonos a nosotros una cronología desde el capítulo 1 al 1, esa es la visión, lo que Juan ha visto, y 2 al 3, las cosas que son las iglesias, y del 4 hasta el 22, que vienen siendo las cosas que han de venir, habiendo una división en el 6, capítulo 6 hasta el 19, para poder entender qué es la 70 semana. Estamos estudiando la escuela del prerrapto. Cuando yo hablo de la escuela del prerrapto, hablo de una escuela que se enseña y que es la más dominante y que es la más aceptada. Esta escuela enseña que el rapto ocurre antes de la 70 semana. Como le hemos mostrado, hay otras escuelas que enseñan que el rapto es a la mitad de la tribulación, las otras enseñan que es casi antes de las copas de la ira, y las otras al final de la tribulación. Son 4 escuelas que estaban enseñando, que se llaman post-tribulación, pre-tribulación, med-tribulación y pre-ira. Eso es lo que se le llaman. Pero nosotros creemos que es el prerrapto, creemos que es antes de que las 70 semanas de Daniel comience, antes de que el anticristo se manifieste. Creemos que la iglesia ha sido levantada. Pero dentro de esta escuela, aún hay diferencias, porque no se puede uno acomodar, no hay cronología, o trata uno de poner una cronología y hay una confrontación con un versículo que a veces no lo entendemos claramente. Los sellos, una cosa que tenemos que entender, que los sellos que van primero, la Biblia nos enseña que se abrieron los 7 sellos, y después de que se abren los 7 sellos, comienza con el 7º sello, abre la última trompeta, o abre las trompetas, más bien las 7 trompetas. Desde el capítulo 9 se abre la 6ª trompeta, y ya no se escucha más de la última trompeta, que viene siendo la 7ª. La 7ª se abre en estos capítulos que vamos a entrar nosotros ahorita. Estos son los que vamos a entrar, y esta es la 7ª trompeta. Pero la 7ª trompeta abre o trae las copas de la ira de Dios. Así que obviamente que las copas de la ira de Dios nos avienta hasta el final de la tribulación. Nos avienta al final. ¿Por qué? Porque ya ha sido raptada la iglesia. Los juicios de Dios han venido, que traen las 5 trompetas, las 6 trompetas, y ahora se abre el 7º, que va a traer la ira de Dios. Y la ira de Dios es para toda aquella persona que traiga la marca de la bestia.
¿okay? Así que hay que entender esto, que nos vamos a lanzar casi hasta el final. Ahora, hay diferentes escuelas, como le digo, y el problema dentro de esta es que hay cómo se acomodan los sellos y cómo se acomodan las trompetas. Algunos acomodan un sello, una trompeta, un sello, una trompeta, un sello, una trompeta, pero pues está bastante difícil de aceptar eso. ¿Por qué? Porque el séptimo sello es el que abre las 7 trompetas, ¿okay? Y eso es lo más difícil. Ahora, entendemos esto. Sabemos que los sellos comienzan las 70 semanas. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque el primer sello aparece el caballo blanco, que aquel jinete que viene a vencer, que trae un arco pero no trae flecha. Entendimos que ese es el anticristo, y eso está bien claro, todos están de acuerdo. Sabemos que el séptimo sello abre las trompetas, y sabemos que la séptima trompeta trae las 7 copas de la ira, ¿okay? Ahora, dentro de la cronología de los 7 sellos, ¿okay? En la primera vez que nosotros estuvimos estudiando, yo quiero saber si ustedes pescaron el problema la semana pasada, porque hay un problema con esta cuando hablamos de los 144,000. Si usted se fija, ¿por qué pusimos el quinto sello ahí? Nosotros lo pusimos porque dice la Biblia que había una gran multitud, ¿okay? Que estaban bajo el altar, las almas del altar. Entonces quiere decir que esos eran gente que estaban saliendo de la tribulación. Pues nosotros acomodamos ese sello después, inmediatamente después de la segunda semana, de la mitad de la semana, ¿okay? Después, obviamente, que el séptimo sello va a abrir las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira también. Eso queda definitivamente atrás, en la parte de la segunda semana. Ahora, el problema, yo no sé si usted lo captó, y a ver si usted lo captó. La semana pasada estudiamos de los 144,000, ¿okay? Como lo estudiamos anteriormente también. Pero los 144,000 la semana pasada nos dimos cuenta que esta escuela enseña que son primicias y que tiene mucho sentido, ¿okay? Que son primicias. Entonces quiere decir que ellos fueron los primeros que murieron dentro de la tribulación, que no fueron, nos dimos cuenta que fueron sellados y protegidos de los juicios de Dios, que bien claro lo dice Tribulaciones capítulo 7 versículo 2, donde dice que los sellara, ¿okay? Porque los juicios, para que no cayeran los juicios de Dios, pero nunca dice que van a ser protegidos del anticristo. Entonces la escuela enseña, ¿okay? Enseña que los 144,000 son primicias, que son los primeros y que son los que se ofrenden a Dios, y que por lo tanto viene una cosecha grande, ¿okay? Bueno, si eso es ahí, ¿okay? Entonces va a haber un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es este. El problema es que fueron sellados para los juicios de Dios, que vienen siendo las trompetas de Dios, ¿okay? Entonces quiere decir que las trompetas también se abrieron antes de la mitad de la tribulación, ¿entiende? Entonces hay un desacomodo. Entonces, ¿cómo uno acomoda eso? ¿Entiende? Ahí es donde hay diferencia. Por eso algunos ponen un sello, una trompeta, un sello, una trompeta. Quieren saber que las 7 trompetas prácticamente, o las 5 trompetas, 6, se abren también antes, en la primera mitad de la semana de la tribulación. Puede ser. Yo le digo que yo no sé tampoco, ¿okay? Más le digo, yo más quiero saber si usted pescó eso, porque usted debió haber pescado eso. Ok, me hubiera dicho, pastor, entonces se abrieron las 7 trompetas en la primera mitad, ¿entiende? ¿Por qué? Porque Dios protegió de los juicios de Dios, ¿entiende? Entonces hay que entender eso, que la otra escuela, la otra escuela enseña que los 144,000 son raptados. Okay, entonces ya hay un segundo rapto, okay? Entonces hay un segundo rapto, y francamente, para mí, como estudiante de la Biblia, creo que las primicias siempre son primicias y son sacrificio a Dios, okay? Son gente que son sacrificadas. Le digo esto, ¿verdad? Para que usted vaya tomando en cuenta todo esto que se está enseñando. Ahora, esta es la cronología que nosotros traemos, ¿verdad? Que enseñamos que en la séptima trompeta hace esto. Ahora, si ellos la enseñan así, ellos enseñan que los sellos, ¿okay? Si nosotros aceptamos, al menos, como dice aquí, ¿okay? Al menos que los sellos de Dios
sean juicios a los cuales se está mencionando. ¿Okay? ¿Okay? Pero si estamos en esta escuela, entonces quiere decir que los sellos se abrieron antes de la primera semana. ¿Okay? Se abrieron las trompetas también. ¿Okay? Pero la séptima trompeta abre. El problema es que la séptima trompeta abre las 7 copas de la ira. Y las 7 copas de la ira están al final de la tribulación. So, lo que está establecido, lo que está establecido es que en la sexta en las 70 semanas de Daniel hay eventos que no se le puede dar mucha cronología, que solamente tratas de acomodarlos y hay una contradicción con lo otro. Entonces, por eso se hacen diferencias dentro de la misma escuela, porque miran de un punto de vista algo, pero si lo miran de un punto de vista algo, va a haber algo que lo va a contradecir también a veces. So, eso es lo que yo le quiero enseñar para que usted alcance a entender eso. Ahora nosotros vamos a entrar al capítulo 15 ahorita. Recuérdese que, bueno, esto ya se lo dije yo. Capítulo 15, vamos a entrar al capítulo 15. Ahora, el capítulo 12, el 12 pues prácticamente nos habló, el 11 nos habló de los 2 testigos, ¿ok? El 12 nos habló del dragón, la mujer, ¿ok? Y nos habló la pelea en el cielo, ¿ok? Cómo la persiguió. El 13 nos habla de las 2 bestias, nos habla de la bestia número 1, la bestia número 2, nos habló del nombre de la imagen, el número de la bestia y el nombre de la bestia a la cual nosotros cubrimos. ¿Okay? A veces usted va a mirar cosas que están diciendo que ya en 3 años van a poner el microchip. ¿Okay? Yo creo que ya le enseñé eso, que no se asuste por eso. ¿Okay? Esa no es la marca de la bestia. ¿Okay? Que como le dijimos puede ser usada para otra cosa. Ahora entramos en el 14 y cubrimos que eran los 144,000, como dijimos, pero también entramos como Dios, como en los ángeles que abren o que traen, que son enviados a la tierra. El primer ángel trae una cosecha, trae un hoz para traer cosecha, y entendimos que la cosecha son los que están muriendo en la tribulación. Entendimos que aún Dios le dice: ok, ve ángel, ve ya y levántala porque la tierra está madura. En otras palabras, el diablo está matando gente y Dios a eso le está llamando cosecha. ¿Okay? Entendimos también que la última, que es que el otro ángel también vino y dijo: reúnemelos a todos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque llegó la hora de vendimiar las uvas. ¿Okay? Ahí es la ira de Dios. ¿Okay? Y aquí es donde vamos a entrar ahorita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar con las 7 copas de la ira, y es donde se abre, donde Dios va a derramar. Obviamente que no somos para nosotros, porque la ira de Dios cayó sobre Jesús, ¿okay? Y no va a caer sobre nosotros, pero cae sobre todos aquellos que no han aceptado a Jesús, ¿okay? Y específicamente aquellos que tienen la marca de la bestia. Y dice aquí, y vi en el cielo otra señal, ¿okay? Como que ya vio una, ¿okay? Grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella es consumada la ira de Dios. ¿Okay? Ahí está bien claro, Dios va a derramar su ira. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Es bastante, el fuego y el agua no se mezclan, pero él mira eso. ¿Okay? Él mira como en el capítulo, creo que es en el capítulo 5, 4, él mira un mar de vidrio, pero no lo mira con fuego. ¿Okay? ¿Por qué lo mira con fuego ahora? Porque hay consecuencias, porque ahora el fuego, porque viene mezclado con la ira de Dios, o sea, está mirando algo que va a traer a la tierra, que va a traer tormento. ¿Sí? Lo mira con fuego, dice. Y lo dice: y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¿Okay? O sea que está viendo a una multitud, está viendo obviamente a los 144,000 y está viendo a toda persona que ha muerto en Cristo Jesús durante la tribulación, que no ha aceptado. Dice que alcanzaron victoria. La victoria para toda persona que esté dentro de la tribulación, que se haya quedado en la tribulación, la única victoria que ellos pueden tener es a través de negar, de no amar sus propias vidas más
en ese momento, o sea, de dejarse matar, ¿entiendes? De aceptar lo que va a venir, pero esa es una salida y esa Dios la considera victoria. ¿Por qué? Porque vences, porque no, ¿cómo venciste? Porque no te dejaste marcar a pesar de las circunstancias. La vida va a estar terriblemente aquí en la tierra, amigo. ¿Cómo puede uno vivir si están pasando tantas cosas? ¿Okay? Nosotros no hemos visto nada, ¿okay? Pero van a venir unas cosas que la vida va a ser bien difícil aquí en la tierra para poder mantenerte vivo, para poder hacer cosas, ¿okay? Así que para ellos es una gran victoria. ¿Por qué? Porque han salido de esta tribulación. Ahora, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Obviamente que el cántico del Cordero lo cantan mucha gente que no eran precisamente judíos, pero los judíos sí cantan el cántico de Moisés. Y probablemente ese es el Éxodo capítulo 15, versículos 6 y 7, todo el cántico ese que está ahí. Dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Están declarando que ya estas cosas, sus juicios ya se manifestaron, pero están a punto de venirse las 7 copas de la ira, ¿okay? Ahora, dice el 7, dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llena de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, este templo, recuerde que cuando Moisés se le dan las instrucciones para hacer el templo, ¿okay? O hacer el tabernáculo, son diseños específicamente del cielo, ¿okay? Tal y como el cielo estaba, así querían que se formara acá abajo. Cuando Jesús muere en la cruz, Hebreos capítulo 9 nos enseña una cosa y nos dice que Jesús se presentó entró al lugar santísimo, no hecho de manos, sino el que está en el cielo, que es eterno. Y cuando Él llega, dice que Él trae la sangre de Él y la ofrece y la pone en el tabernáculo, la pone en el mercy seat, o sea, en la arca del pacto, supuestamente, ¿okay? Porque allá hay una verdadera y aquí simplemente estaba una que era hecha de manos. La de allá es santo porque no es hecho de manos, es hecho por Dios mismo. Así que hay un templo allá arriba en la cual Jesús entra, ¿okay? Ahora, pero ese templo siempre, ahí se encuentra el asiento de la misericordia, donde Dios tiene misericordia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está viendo la sangre de Jesús, ¿okay? Pero de ese mismo templo salen las 7 copas de la ira. O sea que ya se acabó la misericordia. Por ese periodo de tiempo no va a haber misericordia. ¿Por qué? Porque ahora lo que sale de ese templo son los 7 ángeles con las 7 copas de la ira. ¿Por qué? Gente no aceptó la gracia, ¿okay? Y por lo tanto ya aún dentro de la tribulación todavía había tiempo, ¿okay? Y la gente no se arrepintió. Así que vemos que lo que está saliendo de ahora de la ira, ya de ese templo, es la ira de Dios. Son las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, esto es lo que dice Hebreos, por si quieres saberlo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo
en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. No, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. ¿Okay? Eso obviamente bien claro que Jesús entra en el santuario de arriba. Allá hay una nueva Jerusalén, allá hay un templo, ¿okay? Es donde se adora, me imagino que es donde se adora a Dios, ¿verdad? Pero ahí es donde está la arca del pacto y ahí es donde está la sangre de Jesús, ¿okay? Aunque yo no entiendo muchas cosas, porque la sangre de Jesús prácticamente se derramó aquí en la tierra, ¿okay? Se derramó aquí en la tierra, así que al mismo tiempo yo creo que se toma en sentido espiritual, ¿okay? Toda la sangre de Jesús casi prácticamente salió aquí en la tierra. Aquí, bueno, este versículo lo puse aquí, no lo voy a usar, pero se lo voy a leer más para que entienda algo. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas? Este versículo específico, ¿okay? Habla del final de la tribulación, cuando el pueblo de Israel está, o los judíos ortodoxos, los cuales no están protegidos, no son parte de la mujer que se fue al desierto, sino que están todavía en Jerusalén, ¿okay? Y que están, al final están clamando de que aparezca el Mesías, ¿okay? Cuando Jesús aparece y que viene, ¿okay? Esta es lo que ellos miran. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Okay? Porque definitivamente que ellos no sabían, clamaron que el Mesías viniera, pero no sabían quién era. Entonces dice, y le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En otras palabras, este es Jesús. Jesús viene y les está mostrando, porque ellos no entienden por qué traes tus manos heridas, o sea, traes los clavos, estás atravesado. Ahí es donde ellos se dan cuenta, aquí es donde los judíos se dan a dar cuenta que verdaderamente crucificaron al Mesías, ¿okay? Ahí es donde la Biblia dice que lloran como si lloraran, como si hubieran hayan perdido un primogénito, ¿okay? Y se levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y dispersa a las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2 partes serán cortadas en ella. Entienda esto. Cuando está hablando aquí, está hablando de Israel, ¿okay? Está hablando específicamente de Israel. Muchos de los judíos van a morir, ¿okay? Pero hay una parte que se va a quedar peleando, que no han recibido la marca de la bestia y que no han aceptado, o sea, todavía no aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿okay? Ellos están ahí todavía, pero Dios tiene un plan con ellos, ¿okay? Dios siempre, mire, hoy al final le voy a decir, porque hay un remanente todo el tiempo, pero al final todo Israel tiene que ser salvo. Cuando habla de todo Israel, está hablando de todos los que están vivos, ¿okay? De todos los que están vivos. Así que dice que será cortada y en ella dice, y perecerán más, y más la tercera quedará en ella, hablando de los judíos, y meteré en el fuego la tercera parte y los refinaré. La tribulación, hijo, va casi prácticamente, no nada más para al judío, al gentil incrédulo, pero va directamente para los judíos. ¿Por qué? Porque la tribulación los va a refinar. La tribulación los va a hacer comprender, los va a hacer volver, ¿okay? Dios tiene que traer la tribulación porque ellos están bajo la ley, y bajo la ley tiene que venir este castigo, ¿okay? Ellos nunca estuvieron bajo la gracia. Así que dice, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les oiré, ¿okay? Van a tener que invocar el nombre de Dios, pero todos juntos, y diré pueblo mío, y ellos dirán Jehová es mi Dios, ¿okay? Ahora, la ira de Dios son las 7 copas de la ira de Dios. Dice, oye, usted va a ver ahorita que son 7 copas, pero son 5 que van a afectar directamente la humanidad, ¿okay? 2 que están apartes y separadas, que no parecen ira, pero usted va a mirar ahorita más adelante. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id
y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera, maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Se acuerdan de la imagen que le dije yo la semana pasada? También entienda algo de la imagen. La imagen no puede ser una estatua, porque no va a estar en un lugar, ¿entiende? Si fuese una estatua, estaría puesta en un lugar específico, o que vamos a decir, van a ser réplicas, no es una estatua por el hecho de que es una religión, y la religión sí está en todo lugar, va a estar en el corazón de la persona. Por lo tanto, va a haber adoración hacia esa imagen. ¿Por qué? Porque es una religión, es una religión, y es la religión del mundo, es la religión donde todas las religiones se unen, siendo encabezada, y esto yo creo, siendo encabezada por la Iglesia Católica Romana, y eso lo veremos en el capítulo 17 del Apocalipsis. Así que la sexta plaga de Egipto fueron úlceras. Usted va a ver plagas aquí, como si Dios en el tiempo de egipcio, en el tiempo de Israel, cuando estuvo en Egipto, trajo estas plagas para liberar a Israel de Egipto. En este caso, trae estas plagas para liberarlo del pecado. Van a ver mucha similitud en las cosas que está haciendo Dios, pero estas plagas son terribles. La gente va a sufrir mucho, y vienen específicamente sobre todos aquellos que adoran, que adoran su imagen. Como dijimos, adoración viene del corazón, por lo tanto esa imagen se trae dentro. Ahora dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, y como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Las cosas se están poniendo bien difíciles para poder sobrevivir aquí en la tierra. Ahora todo alimento que se obtenía del mar se acabó. Todos los animales del mar mueren. Ya usted se imagina cuántos han ido cuando hay red eye y los mira flotando ahí, y el olor. Imagínese usted ahora, que se muera todo ser viviente del mar. Va a haber flotadero por todos lados, un olor terrible. Eso es una. Otros sufriendo con úlceras, ¿entiende? Al mismo tiempo. O sea, qué cosa tan más terrible. Una cosa uno no se la puede ni imaginar. Pero esto apenas es el principio de la ira de Dios. Apenas van 2 copas, y no quiere decir que cuando derrama una cesa la otra, no, sino que la otra se cae por encima también. O sea, hay más sufrimiento todavía. Así que aquí también Moisés fue cuando el faraón, el río Nilo lo convirtieron en sangre. También es sangre. Ahora dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí, el mar no era para beber, pero ya los ríos, y las fuentes de las aguas, ese líquido que uno usa para poder sobrevivir. ¿Entiendes? Entonces ya y se convirtieron en sangre. Entonces, por lo tanto, aquí ya estamos viendo que el recurso más apreciado en la tierra, que es el agua, porque uno no puede vivir si no toma agua. Obviamente que me imagino que tienen un abastecimiento, ¿verdad?, los que están viviendo, porque ya de los ríos ya no van a poder tomar, de las fuentes van a cesar, porque ya Dios les quitó eso. Así que imagínense ya qué condiciones se están ya presentando para que una persona pueda vivir en ese tiempo. Son condiciones terribles donde la gente ya no va a poder. Me imagino que algunos se van a morir de sed, algunos se van a morir de hambre, ¿entienden? Pero algunos van a estar viviendo todavía. Me imagino que el rico sigue.
Todavía no lo leí todo, pero dice: y el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. Fíjese, Dios es justo, ¿okay? Dios no es injusto. Entonces aquí va a decir: justo tú eres, Señor. ¿Por qué? El que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, que como si fueran a agarrar del río y bebieran sangre, ¿me entiendes? Pero les está hablando. ¿Por qué? Porque el ángel está diciendo: tú estabas ahí, tú viste cómo Faraón mató a todos los niños ahogándolos en el río. Tú viste cómo Herodes mató a todos los niños cuando nació el Mesías. Tú viste cómo han matado a tus profetas. Tú viste cómo la iglesia católica, las inquisiciones, en todas estas inquisiciones, ¿okay? En la cual la iglesia católica romana ha tomado parte, ¿okay? Fíjese lo que ha sucedido. Se dicen que mataron más de 50 millones de cristianos en toda esta época, ¿okay? Entonces el ángel está diciendo: tú eres justo. Dice: ¿por qué? Dice: porque ahora estás vengando, ¿entiendes? Ahora estás derramando tu ira para vengarte de todas esas muertes que causaron, ¿okay? Por eso Jesús dijo, Dios siempre dijo: la venganza es mía, ¿okay? Ustedes no lo hagan, la venganza es mía, la venganza es mía, ¿okay? Dice: pues lo merecen, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no lo merecieran, fuera Dios injusto. Pero por todas las atrocidades, Dios no se va a olvidar de ninguna. Dios las tiene todas apuntadas, ¿okay? Y cuando ya la copa se llene, es cuando va a derramar su ira. Y llegó el momento aquí. Dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿okay? En Él no hay injusticia, nunca va a haber injusticia. Ahora fíjese, por si fuera poco todavía, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene por poder sobre estas plagas, y no se arrepienten para darle gloria. Fíjate lo que está sucediendo. Miré en las noticias que un rayo del sol se va a despegar, no sé, y algo del sol, y que ocasionaría fuertes calores aquí en la tierra, ¿okay? Yo no sé cuándo vaya a suceder eso, pero la gente sabe ya, todas estas personas saben que las plagas que están viniendo, saben que todos estos juicios y que todo esto es ira de Dios, y entienden ya, los que están aquí. Ahora imagínense si nosotros ahorita salemos que está a 100 grados y decimos que caliente está, ¿okay? Imagínense aquellos tiempos, úlceras, no hay agua, con un calorón infernal. ¿Entiendes? Parece ser que Dios les está dando a probar un poquito del infierno, ¿okay? Es un poquito del infierno. ¿Por qué? Porque les está dando bien. ¿Se acuerda que el rico decía: dame aunque sea una gotita de agua? ¿Entiendes? Porque tengo sed. Y este tormento está terrible. Bueno, digo, esto no es el infierno, pero es una probadita del infierno para que entiendan hacia dónde van después, porque no le dieron gloria. Ahora, ellos saben que es Dios. Ellos saben que Dios está derramando de su ira, ¿okay? Porque fíjate lo que dice aquí, dice: y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que eres tú. ¿Okay? Blasfemaron, dice, que tiene poder porque tiene poder sobre estas cosas, dice, y no se arrepentían para darle gloria. No se arrepintieron ¿por qué? Porque todavía querían vivir como vivían. O sea, ellos no se van a arrepentir, hijo. No se van a arrepentir. Nadie de ellos se va a arrepentir. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Cuando habla de su reino, va a hablar sobre el trono de la bestia. En otras palabras, está hablando de un lugar específico, ¿okay? Ese lugar específico se dice que es Babilonia, ¿okay? Que es Mesopotamia, o en el tiempo atrás que eran Babel, ¿okay? Ahora viene siendo el lugar donde se encuentra Irak, ¿okay? Vamos a ver por qué es ahí también más adelante, pero el trono de Satanás es ese lugar, ¿okay?
Y parece que ahí estaba la ciudad de Pérgamos también. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que en los libros de Apocalipsis dice, tú que estás, sabemos que estás donde está el trono de Satanás? ¿Ok? El trono de Satanás es una ciudad, ¿okay? Es un lugar físico, ¿okay? Es donde está reinando él con esa falsa religión, ¿okay? Dice, y se mordían de dolor sus lenguas, dice, o sea que este tipo de tinieblas, ¿okay? No nada más era que estaba oscuro, era que les traía aflicción también. ¿Entienden? Algo ocurría con esas tinieblas que se mordían las lenguas, dice, y de dolor, ¿entienden? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, otra vez, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué triste es ver que ya está cayendo todo esto. Y yo no sé si hubiese salvación. Prácticamente la puerta ya se ha cerrado. La misericordia no se extiende en ese momento. Dios va a derramar su ira y va a castigar sin misericordia alguna. ¿Por qué? Porque Él ya tuvo misericordia por un periodo muy largo, ¿okay? Muy largo. Dice, hasta aquí. Dijo, llega un punto en que Dios dice, ya hasta aquí. Esta gente lo odia, ¿okay? Lo odia. Así que esta oscuridad también, acuérdese, en el libro de Éxodo también se puso oscuro todo el reino de Egipto en cierta ocasión. Así que todo viene sobre eso. Ahora, aquí vamos a entrar en las últimas dos copas. Y estas dos copas son diferentes. Estas dos copas son distintas, no son parecidas a las otras. Pero ya ha traído 5 copas que han traído una destrucción. Así que definitivamente la vida se puso bien difícil aquí. Ya, ¿okay? Viene un terremoto enorme en la cual destruye. Prácticamente muchos de los teólogos dicen que todo el tiempo aquí se concentra allá en la tierra del Antiguo Testamento, ¿okay? Porque Estados Unidos y Sudamérica han desaparecido, ¿okay? Debido a que las montañas y las islas, dice, se deshicieron. Entonces, en otras palabras, no hay Estados Unidos, no hay, según, ¿verdad? Si un día se va a hundir Florida, porque dicen que se va a hundir Florida, ¿verdad? Ese va a ser un buen momento. ¿Por qué? Porque va a desaparecer del mapa, ¿okay? Así que hay cosas que van a decir. Así que todo es un sufrimiento terrible que se está llevando a cabo. Ahora, en el 16:12, este es el séptimo ángel, dice, derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este río se secó. Ahora, pues ya la agua no era sangre, acuérdese, ya era sangre, pero me imagino que todavía estaba ahí, ¿me entienden? Pero ahora este ángel viene y seca el río Eufrates. Ahora, esto pues no parece ser que le va a afectar a la gente. No parece ser una plaga de Dios, ¿entiendes? Al menos no es una plaga. Pero fíjese el propósito que Dios va a hacer esto, ¿okay? Él manda que se seque el río Eufrates, que el río Eufrates es el que está donde está Irak. Dice, pero para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Cuando está hablando de los reyes, en ese tiempo acuérdense que nada más hay 10 reyes principales, a los cuales les dieron todo el poder a la bestia. Dios va a poner anzuelo aquí, ¿okay? Dios va a secar este río con un propósito, ¿okay? Acuérdese que Babilonia es Irak, ¿okay? Y ahí está el trono de Satanás, ahí está el ejército, la cabeza, como dicen, ¿okay? Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, dice, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿okay? Salen estos animales, ¿okay? Estos 3 demonios que vienen saliendo, o le llama ranas, ¿okay? Espíritus, uno del dragón, uno del falso profeta y uno de la bestia, ¿okay? Fíjese nada más, de 3 personas
todos tienen un propósito. Todos tienen un propósito. Este es Dios. Dios ya acomodó las cosas. Dios va a preparar algo final. Va a reunir las uvas en el lagar. ¿Okay? Las va a reunir. ¿Por qué? Porque ya, aunque no parece ira, usted la va a mirar aquí, ya como Dios va a explotar. 16:14 dice: porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día, el día todopoderoso. ¿Okay? Aquí obviamente que ya está hablando, la gran batalla a la que se le habla es el Armagedón, que le dicen, ¿okay? La guerra del Armagedón. ¿Okay? Esta guerra, ¿okay? Recuérdense que nosotros, como no sabíamos dónde acomodarla, acomodábamos después o antes. ¿Okay? Aquí Jesús no ha venido todavía. Dios ha secado este río con un propósito. El propósito de que ha secado este río es para que los ejércitos puedan pasar. ¿Para qué? Porque los va a reunir en el valle del Megido, ¿okay? Que es el Armagedón. Este es un valle enorme donde se va a preparar nada más el ejército, pero no van a pelear ahí, porque ese valle tiene una salida y va directamente hacia Jerusalén. O sea, va a planificar algo. La bestia ya sabe una cosa, la gente ya sabe una cosa: han blasfemado contra Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ha traído, ¿okay? Dios ha traído todas las plagas. ¿Y sabe de qué? Dice: lo único que podemos hacer para ser salvos de todo esto es destruir a Israel. ¿Okay? Destruir a Israel. Ya se han dado cuenta de que no hay salida para esto. ¿Okay? Ya están enrabiados y vienen estos tres demonios o tres espíritus que operan entre los reyes de la tierra y entre toda la gente, ¿okay? Para que todos piensen lo mismo. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Es Dios. O sea, Dios lo tiene planificado. Sabe cómo van a operar. Sabe que están llenos del espíritu del diablo y sabe cómo van a reaccionar. Entonces hay que entender esto de que, como le dijimos, a Dios no se le pasa nada. Dios es demasiado inteligente y sabe cómo reacciona uno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que van a pasar? Van a reunirse todos en ese lugar que se llama el Megido. ¿Okay? Y viene de la palabra hebreo. ¿Okay? Pero fíjese lo que sucede. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, ya su imagen. Bueno, ok, esto es un versículo que estaba anterior. ¿Por qué lo puse aquí? Déjeme leerlo, a lo mejor me recuerdo. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Lo puse por esta razón. Lo puse porque ellos ya entendían, ellos ya sabían que el anticristo ya sabe, el falso profeta ya sabe, que los reyes ya saben que solamente hay una salida para ellos. Hay una salida para ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a reunir en este valle. Es un valle enorme donde no hay cerros, donde es un lugar apropiado. Ahora, la razón por qué seca el río Eufrates es porque está ese río y no pueden brincar los ejércitos de a caballo, de tierra, no son los aviones, pero todos los demás. Recuerden que son 10 reyes y vienen a reunirse aquí. Y la única manera, cuando ellos miran que se seca el río, tienen que entender ellos, es el tiempo de nosotros para poder actuar. ¿Cómo? Vamos a destruir a Israel. ¿Okay? Es la clave para la manera de pensar de ellos. Es esto. Ellos ya saben que Cristo viene. Ya saben que Cristo viene. La única manera que ellos pueden detener la venida de Jesús, ¿okay?, es destruyendo a Israel. Si no destruyen a Israel, Jesús viene. ¿Por qué? Porque los que están ahí en Israel tienen que clamar a Dios, tienen que pedir al Mesías que venga, ¿okay? Y si no hay quien pida, el Mesías no viene.
¿Okay? So, ellos saben que su última esperanza ya es atacar a Israel y exterminarlo por completo, aún la que está protegida en el desierto. ¿Okay? Entonces ellos se reúnen, ¿okay? Se reúnen en este lugar, pero en otras ocasiones la Biblia nos dice que se fueron al valle de Josafat. El valle de Josafat es el que está pegado a Jerusalén. ¿Okay? Vendrán ahí a atacar. ¿Okay? Y un predicador dice: cuando ya le quede la última bala al soldado, mirarán arriba y mirarán que vendrá el Cordero. ¿Okay? Y entonces mirarán sus manos y sabrán que Él fue el que crucificaron. Y llorarán y morarán. Dice: ¿por qué? Llorarán como un hijo, como se pierde a un niño, un hijo, un primogénito. Pero ahí mismo tiempo ya no pudieron detener a Jesús. Y ahí es donde el Cordero, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Okay? Pero es importante que entendamos nosotros que la única salida que ellos están viendo ya es destruir a Israel y destruirlo por completo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho promesas. Y eso es bien importante, que Dios es fiel a su palabra. Y lo importante es de que si Dios promete algo, tiene que cumplirlo. Y si Dios no lo cumple, ¿entiende? Entonces todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque Dios es su palabra es fiel, su palabra está sujeta a su palabra. Por eso es que Satanás sabía muy bien que Dios no puede interferir en ciertos asuntos. ¿Por qué? Porque es ilegal para Dios. Es ilegal, no siendo él hombre. Ahora, el 16:15 dice: debido a las consecuencias, este versículo está como que parece que está fuera de lugar, porque está metido en este preciso momento. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Okay? Y los congregó en el lugar que el hebreo es llamado Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Pero fíjense el 15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Las cosas que están aconteciendo, ¿okay? Aquí en la tierra, han sucedido las 5 plagas. Y estas han caído sobre la bestia. Pero ahora vienen. Acuérdense que se le dio poder a la bestia para hacer prodigios y señales en ese tiempo, ¿okay? Para que todos los reyes se congregaran, y vinieron los reyes a apoyar. ¿Por qué? Porque ya ellos también ya saben que es la única salida. ¿Okay? Cristo viene y la única manera de detenerlo es destruyendo a Israel. Ahora, ¿por qué pone Dios este versículo aquí? ¿Entienden? La única razón es esta: es porque los que están en la tierra necesitan ser animados. ¿De qué? Yo vengo. O sea, ustedes están viendo un ejército que viene. Si ustedes han visto los videos que ponen cuando está Israel así, y todos los aviones y cohetes y que ponen para ver cómo que no hay protección para Israel. O sea, Israel es un pedacito de tierra que sinceramente es asombroso que no se ha destruido. ¿Por qué? Porque rodeado de puros enemigos, lo pueden destruir parece que en cualquier momento. ¿Okay? Entonces aquí ya bien que viene esto, ¿okay? Que estos se han reunido y que vienen, y lo que necesitan es una palabra de esperanza. Yo vengo y yo vengo y me voy a aparecer. Entonces, pero en todo este momento los judíos ortodoxos, los que no son mesiánicos, ¿okay? Es cuando van a clamar a Dios. No se han convertido, ¿okay? Aunque la ciudad es manejada por los gentiles, los judíos, muchos judíos viven ahí y son ortodoxos que no han permitido. Acuérdense que hay cosas que no entendemos, pero Daniel nos dice a nosotros, Daniel nos dice que cuando él escucha disturbios del norte, él viene a atacar y corre hacia el norte. ¿Por qué? Y ese es el anticristo, porque está hablando del cuerno pequeño. Entonces hay una área que no ha podido controlar. Entonces, o sea, hay guerras todavía aquí, y una de las cosas que yo creo,
Porque a Israel no lo va a poder controlar, porque Israel nunca, la Biblia dice que nunca, desde el momento que él vuelve a ser nación, nunca jamás será desterrado. O sea, ni en la tribulación va a ser desterrado, lo que está diciendo, ¿okay? Porque en ese caso, si a Israel pierde Israel, ¿okay? En ese momento, aunque el templo de Jerusalén sea profanado, ¿entiende? Israel no va a perder todo el lugar, ¿okay? Hay que entender esto. Entonces ellos, los ortodoxos judíos, porque todavía están en la ley, ¿okay? Ellos van a clamar porque saben que tiene que venir el Mesías y que venga ya, ¿okay? Y cuando Él viene, Él se aparece con todo su ejército. Es capítulo 19. Cuando Él viene, ¿okay? Y Él desciende en un caballo con una espada en su boca, ¿okay? Viene la iglesia, vienen los ángeles, muchas cosas, ¿okay? Viene todo un ejército a pelear con este ejército, ¿okay? Ahora el 18 dice: y hubo voces, relámpagos y truenos. Esa fue la séptima, ya la última copa. Y hubo un gran temblor, dice, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto es un terremoto que se le llama, que le dicen mundial, ¿okay? Que va a ser enorme, ¿okay? Va a causar que muchas islas se desaparezcan. Dice: y la gran ciudad fue partida en 3 partes. Esta gran ciudad puede ser Jerusalén, pero más bien yo creo que es Babilonia también. Y las ciudades de las naciones, dice, cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, ¿okay? O sea, todas las ciudades grandes, cuando está hablando de las ciudades, está hablando de las ciudades de las naciones, de todas las naciones gentiles, grandes ciudades: Nueva York, Houston, Dallas, París, ¿entiende? Todas se vinieron abajo. ¿Por qué? Por ese terremoto. Entonces está hablando de naciones. No está hablando de que este terremoto afectó a una nación. No, hablando de naciones, quiere decir que afectó al mundo entero. Y las grandes ciudades como México se vino para abajo. Todos eso les afectó, ¿okay? Y luego dice: y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Ahora 16:20: y todas las islas huyó, y los montes no fueron hallados. Cuando habla de montes, mijo, la tierra se le llama montañas, ¿ok? Porque salen sobre el mar. Estamos a la altitud. Dice, quiere decir que muchas se van a hundir, que muchas se van a deshacer, que este terremoto, algunos dicen que volverá a la tierra a ser como antes, pero pues no puede, porque necesitaría que unirse, porque es un continente que se separó, ¿okay? Entonces dice: y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. El peso de un talento, mijo, son 100 libras. Es como si Julián le cayera encima pero 2 veces. Yo, ¿qué pasó? Julián dijo: qué bueno, 100 libras también no hay problema todavía. Imagínense el granizazo que le van a dar. Eso está terrible, mijo. Un granizo de ese tamaño, que donde le pegue a una persona, ya no hay persona. Como clavo, parece como martillo, lo clava en el cemento y lo siembra para adentro. ¿Entiendes? Definitivamente esto está terrible. Dice: como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, ¿okay? Porque su plaga fue muy grande. En otras palabras, te pasaste. ¿Me entiendes? Pero la ira de Dios, dijo, Dios ya no tiene misericordia. La ira de Dios va a caer y va a traer destrucción a esta tierra. Va a traer destrucción a esta tierra. Y este mismo granizo, también en Israel, también en Egipto, cayó granizo.
es una de las plagas. Todas las plagas que usted mira que va a traer la ira de Dios, las 5, ¿okay?, son cosas que Él hizo en Israel para libertarlo. ¿Por qué? Porque ahora está clamando el pueblo judío y dice: pero ahora es que lo que voy a hacer, te voy a sacar de tu pecado. ¿Por qué? Porque me dejaste, me abandonaste, me diste la espalda. Así que eso es lo que sucede. Ahora, el último intento de Satanás de detener la venida de Cristo, él sabe que la clave para detener la segunda venida de Jesús es exterminar a los judíos. Por eso siempre ha tratado de exterminarlos, pero ahora ya no tiene alternativa. Ahora Dios mismo le prepara el camino. Dios mismo le seca el río. Dios me dice: ven. ¿Sabes por qué? Porque voy a reunirlos. ¿Por qué? Porque ahí voy a derramar mi ira. Ustedes están listos. Este es el ángel del capítulo 16 que dice, o del capítulo más bien 14 al final. Sacó la hoz. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de vendimiar las uvas. ¿Okay? Dios siempre ha prometido que habrá un remanente en Israel. O sea que la fe judía siempre existirá. Siempre existirá. Romanos capítulo 11 versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera? Dice: ¿por qué? Porque también yo soy israelita. En otras palabras dice Pablo: si lo desechó, yo también estoy entre ellos, porque yo soy judío también. Dice: de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel, dice: ¿qué? Señor, tus profetas han dado muerte y a tus altares han destruido, y solo yo he quedado y traman contra mi vida? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Y así también aún en este tiempo, dice, ha guardado un remanente escogido. En todos los tiempos de la era, que en todo el tiempo Dios siempre ha habido un pueblo judío remanente que cree en Dios y que se mantiene fiel a Dios todo el tiempo. Aún en el tiempo de Pablo, dice, y le está diciendo, aún en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, que nunca se va a extinguir la fe. Entonces esa palabra tiene que cumplirse. Pero si no hay judíos, no se cumple. Por eso Satanás se lanza a matar a Israel. Dice: este es el tiempo está corto, es nuestra última oportunidad. Ya no podemos con este Dios que nos está cayendo por todos lados. ¿Entienden? Entonces en este momento ya se lanzan a matar a Israel. Por eso es la causa, porque es la única salida que ellos tienen. ¿Okay? Así que la otra promesa es de que un día no solamente habrá un remanente, sino que toda la nación será salva. ¿Entiende? Dios se compromete cuando Él dice cosas. Cuando Dios abre la boca, lo que Él dice es ley, y lo que Él dice tiene que cumplirse. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero cuando se acabe la plenitud de los gentiles, que es el tiempo de la gracia, ¿qué? Y así todo Israel será salvo. ¿A qué Israel está hablando? De todos los que queden en Israel después de haber quitado, porque va a quedar una tercera parte nada más de los judíos. ¿Okay? En ese tiempo de la tribulación, muchos van a morir, obviamente, los 144,000. Una parte de los judíos huirá al desierto porque son sabios. ¿Okay? Ellos serán protegidos por 1260 días. ¿Okay? Después quedan los ortodoxos judíos, a los cuales no han aceptado al Mesías, pero tampoco han aceptado a la bestia. Entonces ellos no la van a aceptar, y ellos están ahí firmes todavía y se quedan en Jerusalén. ¿Por qué? Porque quieren que estar cerca del templo. Ellos quieren estar cerca del templo porque es lo más sagrado para ellos. Entonces Dios dice: y todo Israel será salvo. Esa es una promesa. Si Dios no puede cumplir esa promesa, se viene todo abajo.
Si Dios no puede, si Dios no puede hacer que hasta la última persona que está en Israel, oigan bien, fíjense lo que dice, fíjense hasta dónde se compromete Dios. Yo me comprometo que hasta la última persona que está allí, ¿ok?, en Israel, va a clamar a mi nombre. Si está en 99 y no marca 98, no se cumple la palabra de Dios. Dice, todo Israel será salvo. Entonces Satanás conoce la escritura, sabe muy bien que ellos tienen que clamar a que venga el Mesías, pero tienen que arrepentirse, pero ellos todavía no se arrepienten. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando ya no, como dicen, cuando ya no tienen otra alternativa y que ya el ejército está ahí y empiezan a bombardear, digo, eso va a ser asombroso, porque usted imagínese estando en Israel y ahora, las circunstancias en que las que están viviendo no son agradables, pero imagínense Israel que venga y que el cielo venga, bueno, que vengamos, ¿verdad?, porque venimos todos para atrás, venimos juntamente, nos aparezcamos en el escenario, ¿entienden? Ahora, pelearán contra el Cordero, nosotros no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él trae en su boca una espada, y Él los va a destruir. Así que dice, como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. A eso, ellos van a recibir al Mesías, recibirán el sacrificio de la cruz, y en ese mismo instante ellos van a ser salvos, ellos van a ser rescatados. ¿Okay? Capítulo 17. Voy a entrar un poquito en este capítulo, pero este es un capítulo bastante difícil, y créame que he estado estudiando bastante sobre este tema, y me ha sido uno de los capítulos más difíciles para entender de alguna manera u otra. Pero aquí va a aparecer una nueva persona, un personaje diferente también. Vamos a hablar de la ramera, ¿okay? Anteriormente, cuando nosotros hablamos de la esposa de Dios, hablamos de Israel. Cuando hablamos de la novia, hablamos de la iglesia. En el capítulo 12 dice, y vi una mujer, ¿ok? So, siempre que habla de una mujer, habla de una religión, ¿ok? Habla de algo que supuestamente tiene comunión o contacto con Dios de alguna manera u otra, ¿ok? Pero en este caso es una ramera. Y Dios siempre, cuando habla de una ramera, habla de una prostituta. A Israel la llamaba prostituta, ¿okay? En el libro de Joel, ¿okay? Te vendiste, dice, has caído lo más bajo. La gente compra a una mujer para tener relaciones con ella, dice, pero tú le pagas a él para tener relaciones con ella. Entonces, o sea que hasta dónde había caído Israel. Israel había perdido su honra, había perdido su valor, había perdido su gloria, había perdido todo. Entonces este es Israel, pero este no es Israel, ¿okay? Pero habla de una ramera, ¿okay? Y esta ramera es una entidad no de una sola religión, ¿okay? ¿Se acuerda que le hablé yo de la imagen? ¿Okay? Bueno, esta tiene que estar conectada, para mí tiene que estar conectada con la imagen. ¿Por qué? Porque esta entidad no es simplemente como se dice la Iglesia Católica Romana. No. Este es un conjunto, ¿okay? Un conjunto en la cual esta religión, que es la última religión mundial, en la cual es la imagen de la bestia, que yo creo, ¿okay? Esta es la ramera, ¿okay? Pero se le llama ramera por el sentido de que en el tiempo de Juan, ¿okay?, la iglesia cristiana era una sola, era la iglesia cristiana, y va a ver cómo la iglesia romana católica se unió, y Juan va a mirar algo que le sorprende, ¿entiende? Va a quedarse sorprendido porque dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta iglesia sea así? ¿Entiende? Entonces, pero no nada más es la iglesia católica, está metida con el budismo, está el islam, están muchas cosas, y esta bestia, esta mujer se siente que controla a la bestia, pero nos vamos a dar cuenta que la misma bestia la mata a él. ¿Por qué? Porque la bestia la está usando simplemente para lograr sus objetivos. En el momento que ya no la necesita, la mata. Ahora, ¿cómo vamos a acomodar en qué capítulo? No quiere decir que porque el hecho de que ya llegamos en el capítulo 16,
donde hablamos de las copas de la ira, quiere decir que comienza aquí este capítulo. No, este capítulo puede comenzar desde el principio, ¿okay? Puede comenzar en la mitad de la tribulación o no sé yo dónde no se puede ser acomodado, pero quiero que entienda esto. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, dice, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando habla de muchas aguas, la interpretación no tiene que imaginársela, la da Apocalipsis 17:15 más abajo. Ahí dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Okay? Fíjese entonces, esta ramera, que es una religión falsa, ¿okay?, está sentada en todo lugar. Naciones, está hablando de que esta religión está metida en todos los lugares de naciones, y no hay diferencia en el lenguaje que ellos hablan. En los de Francia, en los de México, en los de Estados Unidos, en todos lugares. Dice, esta ramera ha estado presente. ¿Okay? Ha estado presente. Esta misma ramera se sació con la sangre de los santos. ¿Okay? Por eso es que se identifica como la católica romana. Pero la católica romana nomás puede ser la que puede ir de cabeza adelante, pero atrae a todas las religiones, ¿okay? Porque se va a hacer una sola religión. Hay una sola moneda, una sola religión al final de la era, ¿okay? Así que esta es la iglesia apóstata también. La iglesia que el ecumenismo lo que va a hacer es que va a abrir una puerta para que esto suceda, ¿okay? El ecumenismo es lo que va a traer, donde mucha gente va a apartarse de su fe, ¿okay? Ahora, esta ramera todavía, aunque dice que adora a Dios, ¿okay?, pero no cumpliendo los mandamientos de Dios. Por eso es que al final, cuando ya el dragón usó a la bestia, a la ramera, la destruye. ¿Por qué? Porque ni quiere que mencionen a Dios todavía, ¿okay? Así que hay un problema aquí. La ramera cree que controla a la bestia, pero la realidad es que la bestia la está usando para cumplir sus propósitos, ¿okay? Esta ramera, que como dijimos, no es la iglesia católica, sino todas las falsas religiones. Y vamos a ver por qué. Porque habla de Babilonia, ¿okay? 7:2 dice, con la cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra. Todos los reyes de la tierra han usado estas falsas religiones, ¿okay? Específicamente la iglesia romana católica. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿okay? ¿Por qué? Porque las no presentan la voluntad de Dios, no mantienen la santidad. Fornicación es adulterio todo el tiempo. Y me llevó el espíritu en el desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una escarlata, el color, la bestia es escarlata, y también la mujer vestida de escarlata, ¿okay?, que trae el mismo color. Lo asemejan a que la iglesia católica siempre ha tenido en sus altares la púrpura, el escarlata, y aún los cardenales, usted los mira, todo el tiempo traen vestidos de ese color rojo. Ahora, los 7 cabezas, aquí habla que hay 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, ya Daniel nos había hablado de los 10 cuernos, ¿okay? Dice Daniel 7:7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿okay? Obviamente que los 10 cuernos son 10 reyes, y estos 10 reyes son los que se les va a dar poder a ellos por 1 hora para darle el poder a la bestia, ¿okay? Todo esto Dios lo tiene planeado. La iglesia se ha dado cuenta que Satanás es simplemente un títere, ¿okay? Un títere que Dios ha manejado, y que él cree en su propia mente, cree que le puede salir adelante a Dios, ¿okay? Ahora,
el 7:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿okay? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, ¿okay? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande. Se le da el nombre como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿okay? La palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Aquí voy a meterme un poquito, pero no estoy preparado para esto todavía, pero quiero explicarle algo. Aquí es donde he tenido bastante, he estado estudiando mucho en esta área. Babel fue la torre que Nimrod construyó. En el libro de Génesis capítulo 10, en el versículo 8, comienza la historia de Nimrod. Y Nimrod habla que era un hombre grande, ¿okay? La historia habla de Nimrod y aquí uno tiene que meterse a buscar mucha historia, escritos en los que hablan de Nimrod y qué es lo que sucedió con Nimrod. Bueno, Nimrod era un hombre, un guerrero se dice, que era uno de los más fuertes y más grandes en ese tiempo. La gente lo honraba porque él ayudaba en ese tiempo era el líder más bien de todas sus tribus, de esas tribus que existían allá. Era tan honrado por la gente, ¿okay? Pero él llamó, debido a que la gente le servía, debido a su persona, trató de construir la torre de Babel, la cual nosotros miramos ahí, donde Dios después reparte las lenguas, ¿okay? y para que no se construya. ¿Por qué? Porque es una rebelión a Dios. En otras palabras, ellos querían llegar al cielo de otro medio, ¿okay? Vamos a hacernos nuestro propio nombre, vamos a desconectarnos de Dios, porque nosotros podemos hacer. En otras palabras, en él estaba el espíritu de Satanás. Ahora, este Nimrod tenía a su esposa que se llamaba Simaris. Simaris quería que adoraran a Nimrod como el dios Sol. Nimrod murió, ¿okay? Y cuando él murió, la historia dice que Samaris lo cortó en pedazos y lo mandó hasta todas las tribus de Babilonia, donde se les hizo, para que le hicieran un altar, y comenzó una religión, adoración hacia el sol. ¿Por qué? Porque ella decía que él se había ido hacia el sol. Más adelante ella sale embarazada, obviamente que es por medio de fornicación o por otro medio, ¿verdad? Pero ella dice que fue embarazada de Nimrod con los rayos del sol. En otras palabras, tratando de duplicar lo de la Virgen, ¿okay? Y tuvo su hijo que se llamaba Tamuz. Ella dice que Nimrod encarnó a Tamuz, ¿okay? Encarnó a Tamuz, y que por lo tanto Nimrod está viviendo en su hijo Tamuz, y que lo honren, ¿okay? Entonces, cuando esto sucede, Tamuz muere a la edad de 40 años y a él lo velan, lo lloran por 40 días, ¿okay? Tamuz nació el 25 de diciembre, ¿okay? Entonces, cuando no nada más Simaris quería que adoraran a Tamuz, sino que también la veneraran a ella, ¿okay? ¿Por qué? Porque había dado a luz a Tamuz. Entonces a ella se le llama la reina del cielo, ¿okay? No le voy a hacer corta la historia, porque hay un proceso bien largo donde pasa todo la era de Babilonia y todo. Pero esta religión se encuentra en Grecia de diferentes nombres, se encuentra en Roma de diferentes nombres, se encontraba en Israel por el nombre de Astarot, ¿okay? El dios Sol es Baal, ¿okay?
Entonces, esta religión no surge desde un principio y siempre va en contra, porque fue la religión que se quiso levantar y rebelar en contra de Dios. ¿Okay? Ahora, sucede que esta religión se expandió por todo el mundo entero del Viejo Testamento y en diferentes nombres. En Efesios se llamaba Diana. ¿Okay? Esta mujer era la reina del cielo. Ahora, lo que sucede es que cuando en el tiempo de Constantino es el que trae la unidad a la iglesia, o que detiene la persecución de la iglesia, de todos los sufrimientos, todas las matanzas que está pasando la iglesia primitiva. Pero Constantino viene de esta religión. ¿Okay? Entonces, cuando él mira que es la manera de tener victoria, esta gente trae su enseñanza, trae su doctrina y ahora quiere convertirlos al cristianismo. Pues se dice que Constantino le dijo: miren, ¿cuál diferencia va a haber? Si ustedes adoran a la madre reina, ahora simplemente le llamamos la madre de Jesús, María. ¿Okay? La madre de Jesús, María. Ustedes guardan 40 días para honrar a Tamuz, pues mantengan la cuaresma. ¿Okay? que son los 40 días, que es la cuaresma. Entonces, todas estas cosas que vienen de la iglesia católica, ¿okay? No venían precisamente de la iglesia católica, venían de Babilonia. ¿Okay? Tamuz nació el 25 de diciembre. Por lo tanto, ellos celebraban el 25 de diciembre. Por lo tanto, cuando dijeron que está bien, simplemente le llamamos que es el nacimiento de Jesús y celebramos el 25 de diciembre. Vamos a hacer esto. O sea, para que hubiera un acuerdo entre esta religión, ¿okay? Para que ellos aceptaron de esta manera. Por lo tanto, la iglesia católica romana viene de raíces, ¿okay? De Babilonia. ¿Okay? Entonces, Babilonia siempre va a ser la religión opuesta. Siempre va a ser la religión opuesta. Por lo tanto, ¿okay? Cuando habla de el misterio de Babilonia la grande, ¿okay? No habla de una religión que acaba de surgir, ¿okay? No es nada más la imagen de la bestia, sino de algo que viene desde el pasado todo el tiempo, que ha estado acarreándose y que simplemente ha atacado al pueblo de Dios. Babilonia, por decisión de Dios, atacó a los judíos. ¿Okay? Ahora, si usted quiere aprender más de esto, métase a YouTube y va a mirar toda la historia de Samaris y de Tamuz. ¿Okay? Y se va a dar cuenta cómo se expresa. Y cuando usted mira las iglesias católicas, cómo ellos tienen un sol todo el tiempo. ¿Okay? En varios lugares tienen soles. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos dicen, y tienen una paloma, pero la paloma la llaman el Espíritu Santo, pero no es esa, porque es otra figura de Tamuz también. ¿Sí? Entonces todo eso está metido allí. Por lo tanto, ella es una ramera, porque la iglesia, cuando Juan mira a esto y se queda asombrado, dice: ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque esta era la iglesia, dice. La iglesia se metió con el mundo, y al meterse con el mundo se contaminó y se hizo prostituta, se hizo ramera. ¿Okay? Entonces, ahora mire esto. El Parlamento de Europa, ¿okay? Este edificio que está ahí, este edificio es de las Naciones Unidas, ¿okay? Que se encuentra en Francia. Si usted se fija en la figura de este edificio, ¿okay? Se mira como que no ha sido terminado. ¿Okay? Se mira como que no ha sido terminado. Entonces tiene la misma torre, es como la Torre de Babel. Si usted mira esa figura ahí, entonces lo que está viendo es que esto fue construido para la Unión Europea. ¿Okay? Que quieren decir que quieren sacar para atrás esto. Ahora, fíjese lo que dice cuando ellos empezaron con esta visión. Europa, muchas lenguas, una voz. En otras palabras, ¿qué sucedió en la Torre de Babel? En la Torre de Babel sucedió esto. Dios repartió las lenguas, pero ellos dicen: ¿sabes qué? Aunque sean muchas lenguas, nos vamos a unir para hacer una sola voz. ¿Okay?
Es lo que están diciendo. En otras palabras, están retando a Dios. Nosotros vamos a salir adelante. Ahora, la imagen de Tamuz y la imagen de la mujer, que esta, usted va a tener que mirarla, búsquela, y siempre va a haber una mujer con un niño. ¿Okay? Por eso es que para ellos no les fue difícil aceptar la creencia de María. ¿Por qué? Porque siempre usted mira a María con un niño. ¿Okay? Ahora, la imagen que está puesta delante de este parlamento donde son las Naciones Unidas, ¿okay? Es esta imagen. ¿Okay? Ellas ponen como un bebé y una mujer. ¿Okay? ¿Por qué ellos escogen esta imagen específica? ¿Por qué no agarran otro monumento? Tienen un toro también, lo tienen atrás. O sea, cada monumento que ellos escogen es algo específico. ¿Okay? Si esto es la torre de Babel que ellos quieren construir, ¿por qué? Porque nos vamos a unir, aunque tú nos separaste, vamos a hacer una sola voz, y una sola voz en contra de ti, porque nos haremos nosotros nuestro propio gobierno. ¿Okay? Ahora ellos ponen esta imagen. ¿Ponen qué? Porque nosotros entendemos, ¿okay?, que adoramos a estas personas. Y eso es importante. O sea, lo que quiero que entienda que este tema es bastante profundo si se va a uno meter a entender de dónde viene la religión de Babilonia. ¿Okay? La Babilonia espiritual, ¿qué es lo que es? ¿De dónde surgió? Satanás siempre quiso una adoración y siempre va a ser la adoración esta de Babilonia. ¿Okay? Así que lo dejo con esto para que usted canse de entender, pero si usted quiere buscarle más, métase a YouTube y busque nomás de Simaris y Nimrod. ¿Okay? Y créame que yo estudié bastante sobre eso, pero no quise traerle más. Una, porque ya son las 9. ¿Okay? Y la otra porque ya me dolía la cabeza. ¿Okay? Usted sabe, cuando usted estudia le duele la cabeza bastante. Pero esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir sin Dios. El hombre quiere vivir sin Dios. Y esto se ha hecho para las Naciones Unidas. Se ha hecho para cuando haya un solo gobierno. ¿Okay? Y aunque seamos muchas lenguas, seremos una sola voz, dice. Nos vamos a unir y nos vamos a unir contra ti. Ese es el mensaje que están enviando. Por eso Dios dice: ¿por qué se unen los reyes de la tierra y Dios se burla de ellos? Dice, en otras palabras, se unen, van a decir, aunque son muchas lenguas, somos un solo hombre. ¿Cómo? ¿Quién me puede resistir a mí? O sea, Dios se burla de la gente, pero dice: vengan todos.